Buenos días, amigos de Ami Yandy. Les saludan su amigo Dani y mi esposita Miss Nati. Hoy estamos bien contentos porque queremos presentarles a alguien que conocí en San Luis Potosí hace algunos años y me empezó a platicar su testimonio. ¡Wow! Estaba impresionado de todo lo que nos platicó y nos echamos como 3 horas escuchando su testimonio, pero aquí lo vamos a escuchar hasta donde el Señor nos permita. Amén. Y le queremos presentar con ustedes a nuestro buen amigo Alex. Un aplauso. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, es un gusto comentar, platicar, ¿no? Hace rato veíamos que yo siempre empiezo mi testimonio con esta lectura de la Biblia, ¿no? Es Daniel 4:2, dice: conviene que yo declare las señales y milagros del Dios Altísimo, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, y no solamente conmigo, con toda mi familia, y es un gusto nuevamente estar aquí, de verdad. Saludos a todos. Por aquí. Gracias, Alex. Oigan, pues, este testimonio está impactante, ¿sí o no? Sí, por muchas cosas, ¿verdad? O sea, uno es el milagro de salvación que trae Dios a nuestras vidas, o sea, es el más importante. Y otro, pues, es el milagro de sanidad, que ciertamente es importante, pero bueno, pues de la salvación parte todo, un cambio de vida, cambio en tus generaciones. No, pues está padrísimo. Damos gracias a Dios, de verdad. Y este versículo, chicos, este versículo que acaba de leer Alex, es por eso que estamos haciendo estas reuniones, estas entrevistas, estos testimonios, porque conviene dar a conocer al mundo lo que Dios hace en nuestras vidas. Conviene, a lo mejor tú dices, yo no tengo un milagro sobrenatural, yo no tengo un milagro de sanidad, pero conviene que los demás sepan que Dios te restauró, que Dios rescató a tu familia. Nos conviene, porque así extendemos el reino de Dios en esta tierra. Así es, y bueno, no se lo pierdan hasta el final, por favor, va a estar increíble. Y bueno, vamos a darle ¿cómo se dice? Pues sí, ya la palabra, Alex. La palabra del queridísimo Alex. Platícanos todo lo maravilloso que el Señor hizo en tu vida y en la de tu casa. A ver. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Alejandro Hernández Rodríguez y yo les vengo a contar un milagro muy grande, ¿no?, que sucedió en nuestra familia. Mi familia, y me refiero a mi esposa y yo, bueno, pues somos seis integrantes, ¿no?, de esta familia que Dios formó y que Dios fue llevando poco a poco, ¿no?, para un día llegar a sus pies y algún día poder transmitir esto a nuestras familias continuas. Y bueno, no nada más eso, ¿no?, llegar a muchísima gente con esto. Yo creo que ese es el propósito de Dios, que Dios tiene con nosotros, ¿no?, que Dios tiene con lo que hace con nosotros. Y bueno, es un gusto, y les digo, somos 6 y hoy les voy a hablar del mayor, ¿no? Del mayor. Miren, resulta que mi hijo, bueno, nosotros somos deportistas, ¿no?, de generaciones, ¿no? Nuestros padres pues, nos han venido enseñando el deporte, que pensábamos que ese era el mejor camino, ¿no? Y no es un camino malo, sino que ya conociendo los caminos de Dios, nos damos cuenta que este es un verdadero camino, ¿verdad? Que este es el camino que nos puede llevar a ser mejores personas, y no nada más eso, sino que llegar un día a la eternidad con Dios, que ese es, como decías hace rato, ese es el milagro pues más grande, ¿no?, que yo vi. Y bueno, les voy a hablar un poquito de mi hijo, que es David Alejandro Hernández, y en ocasiones me voy a referir a él como el Canelo, porque así se le conocía en el ámbito del ciclismo, ¿no? El deporte que nosotros veníamos haciendo en ese entonces es el ciclismo. Y bueno, todos somos deportistas, desde yo hasta el más chico, de los 5 que les menciono, excepto mi esposa, porque, bueno, ella se metió un poquito, ella empezó el camino, el verdadero camino, antes que nosotros. Eso es importante señalar, ¿no? Que ella empezó a conocer de Dios mucho antes. Nos invitaba a nosotros, a mí y a Canelo, pero decíamos, no, yo le decía, ¿yo para qué quiero a Dios si yo soy Superman, ¿no? Yo
Fíjate, o sea, qué errores tan grandes comete uno de quererse, de sentirse autosuficiente, ¿no? Y definitivamente, bueno, pues tenemos más bien un negocio que pues lo fundamos hace 26 años, 27 años, y ese negocio, pues, gracias a Dios, había sido, pues, muy bendecido, ¿no? Pero así como fue de bendición, pues, sin conocer a Dios, olvídate, ¿no? Teniendo dinero y siendo una persona, pues, de mundo, ¿no? ¿Cómo me pude haber perdido? Por eso, ¿no? Por creer que yo no necesitaba de nadie, y les digo que yo me creía Superman y hasta me tatué la S acá atrás. Tengo tatuada la S de Superman, que no me la tatué aquí adelante porque decía, oye, es que en el hierro no va a agarrar, ¿no? Entonces, bueno, era algo que de verdad pues hoy lo cuento como anécdota nada más, ¿no? De querer creer ser autosuficiente, de creer decir, yo le decía a mi esposa y me decía, mira, acércate a Dios. Digo, no, pues es que yo creo que el que se tiene que acercar es Él, no a mí, para ver en qué le puedo ayudar, casi, imagínate nada más. Y bueno, eso me llevó pues a hacer muchas barbaridades, ¿no? De joven y ya de grande. Y bueno, esto que les voy a contar yo fue en marzo del 2012, o sea que estamos hablando de hace 8 años. 8 años. Les cuento un poquito de Canelo, del que sufrí el accidente, que ahorita les voy a contar. Bueno, antes del accidente, Canelo, a los 14 años, me lo piden para llevárselo a México, al Centro Nacional de Alto Rendimiento, que iniciaba su primer año en México, en la Magdalena Michuca. CENAR se llamaba, por su sigla CENAR es su sigla, pero es Centro Nacional de Alto Rendimiento. Ahí preparaban a los deportistas desde muy temprana edad para, pues, un día, no sé, llevarlos a Olimpiadas, ¿no? Y bueno, les cuento que Canelo desde los 14 años empieza a ser medallista nacional, empieza a ganar su primer medalla a los 13 años, tercer lugar a los 14 años, segundo lugar en la Olimpiada, 14 años también campeón nacional, y entonces empieza, ¿no?, a subir el Canelo como la espuma, ¿no?, en el ámbito del ciclismo. Tanto así que por aquí arriba hay una foto cuando es campeón panamericano y campeón panamericano por equipos y subcampeón panamericano en una prueba individual. Y bueno, así crece, llega a los 18 años, me dice, papá, ya no quiero estudiar, quiero trabajar. Nosotros tenemos fábricas de tortillas de harina, no es por dárselas a desear, pero están muy ricas. Y bueno, hacemos tortillas de harina, y entonces de México se lo llevan a Monterrey, Nuevo León, a que integre las filas del estado de Nuevo León. Les comento, nosotros, como ya, nosotros somos de aquí de San Luis Potosí capital, y a Canelo se lo llevan a México y luego se lo llevan a Monterrey, a Nuevo León, ¿no?, a integrar esas filas. Lo siguen preparando, ahí es donde lo hacen campeón panamericano, y todo va bien, se pone a trabajar allá, se lleva a uno de sus hermanos, el que le sigue, se lo lleva a vivir con él, él lo mantiene. O sea, digo todo esto porque para que veamos lo autosuficiente que él ya era, ¿no? Ya mantenía a su hermano, ya vivía solo, bueno, vivía en una villa deportiva en Nuevo León, en Monterrey, y todo transcurre, ¿no? Pues como se dice, como nosotros pensábamos que era, ¿no? Como miel sobre hojuelas. Pensábamos que estábamos bien, pensé que yo estaba llevando a mis hijos por un buen camino, y bueno, pues como todos jóvenes, ¿no? Se me empieza un poquito a descontrolar por allá, pues ya con las cosas, ¿no? De muchachos ya de 17, 16, 17, 18 años. Todo marchaba bien, entre comillas,
íbamos bien, yo los acompañaba a todas las competencias, yo iba y venía, y pues la mamá aquí, ¿no? Orando por su hijo y por su esposo que no queríamos, ¿no? Nos reíamos de ellos, aquí en la sala a veces se ponían a brincar y él y yo nos reíamos y decíamos, están locos, ¿no? ¿Qué les pasa? Yo los escuchaba por ahí orar y yo decía, es que le hablan a la nada, hablan con nadie, deberían de platicar conmigo, a lo mejor yo les puedo ayudar, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo fui como un Saulo para ellos, ¿no? Y no nada más para ellos, sino para mucha gente. Yo me reía de los aleluyos, yo me reía de todo aquel que trajera una Biblia en la mano, para mí era atacarlo. Decirle que lo que ellos decían no era verdad, que te iba bien si te portabas bien, te iba bien si trabajabas, si te esforzabas. Y ahora me doy cuenta que el irte bien no nada más es ganar dinero, ¿no? El irte bien es mucho más que eso. El irte bien es estar en las cosas de Dios, ¿no? Hacerle caso a Él y bueno, dicen que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza, ¿verdad? Y bueno, entonces, pues resulta que este muchacho del que les hablé, este muchacho fuerte, este muchacho sano, este muchacho independiente, este muchacho que era para mí un orgullo, ¿no? Me decían, ¿tú eres papá de Canelo? Claro. Soy Superman, imagínense cómo tendría que salir mi hijo, ¿no? Super niño, pero ya, ya superándome, ¿no? Porque, pues bueno, a lo que yo hice como deportista en mi juventud, pues no se comparaba, ¿no? Jamás, o sea, yo creo que yo no gané una medalla a nivel nacional, llegábamos en cuartos, quintos lugares, y pues él me rebasó, ¿no? Y pues era mi orgullo, yo decía, perfecto, yo soy papá de Canelo, muy orgulloso, ¿no? Y claro, pues, ¿qué papá no puede estar orgulloso de sus hijos? Y bueno, les platico un poco, y retomando a lo que les decía, este muchacho independiente, este muchacho que salía adelante y que iba por buen camino. Resulta que en marzo del 2012, 30 de marzo del 2012, suena el teléfono aquí a la casa, estaba yo como a esta hora más o menos, y primero me llega un mensaje de mi hijo, el que estaba ya con él, y me pone, David se cayó. Y yo estaba aquí en la barra comiendo, seguí comiendo, una caída dentro del ciclismo, pues no habíamos visto una caída de esa naturaleza, ¿no? No se había visto, tenía mucho que... Habíamos visto un atropellado por un ciclista que murió, pero una caída pues de esa naturaleza. Y bueno, yo no sabía, ¿no? Lo que me estaban diciendo. Ya después me habla uno de los entrenadores encargados de él allá y me dicen, ¿sabes qué? Tu hijo se cayó, ya te dijeron. Dije, ¿algo oí? Dice, pues es que tienes que venir porque se cayó. Y pues yo había andado en varias competencias, muchas, todas, la mayoría de sus competencias, y había caídos, los atendían en el estado donde estuvieran compitiendo, y pues los aventaban en avión a su casa y pues iban a convalecer a su estado, ¿no? Y yo pensé que era lo mismo, dije, bueno, pues atiéndanlo y mañana me lo mandan o voy por él. Y me dice el entrenador, no, ¿sabes qué? Es que tienes que venir. Yo me asusté bastante porque, bueno, ya como que intuyes, ¿no? Ya con todo lo que escuchas y lo que ves, ya dices, algo sucedió, ¿no? Y yo enojado le digo, bueno, pues qué carajo, dime qué pasó. Algo sucedió malo, dice, ¿de dónde se pegó? Porque por lo regular pues, son las clavículas, tiene peroné muy raramente, pero pues bueno, acá arriba, ¿no? Dice, es que se pegó en la cabeza. Yo no sabía, o sea, jamás, no estamos preparados para un accidente, ¿no? ¿Cómo se pegó en la cabeza? Y ya se me ocurre decirle, dime la verdad. ¿Él está en peligro de muerte? Me dice, sí. Tienes que venir.
Información deportiva. Hace algunas semanas un grave accidente sufrió un ciclista de nuestro estado. Lo conocemos como el Canelo. Su familia, junto con él, luchan por salir adelante y, claro, requieren del apoyo de todos ustedes para que llegue a buen puerto este estado de salud. Agarro un carro, me voy, mi esposa me agarra aquí abajo, dice, oye, ¿qué pasó? Yo traté de decirle, ¿sabes qué? No pasa nada, mañana vengo. Y me dice, y me para igual que yo paré al entrenador, ¿no? Dime qué está sucediendo, no me eches mentiras. Le dije, David se cayó y está muy grave. Mañana vengo. Yo la dejé aquí, la quise dejar aquí en San Luis Potosí porque para mí en ese entonces la mujer era débil, ¿no? Para mí era el sexo débil, la que no podía, la que, híjole, yo era anti, ¿cómo se puede decir? Antifeminismo. Era un poco o mucho machista, ¿no? Y dentro de ese machismo yo pensé que ella era muy débil, pero no sabía yo que ella iba a estar siendo fuerte dentro de la prueba por alguien, no por ella, ¿verdad? Yo sabía, después me di cuenta de esa fortaleza, ¿no? Que solo Dios puede dar. Le dije, voy y vengo, me arranco a Monterrey, Nuevo León. En el transcurso de que yo iba para allá, me empezó a sonar mi teléfono con mensajes como de condolencias, ¿no? Como si él ya hubiera muerto. Y entonces yo me empiezo a asustar y entonces hablo para acá, para San Luis. Bueno, ya iba aquí a 80 kilómetros. Y entonces me hablan y les digo, tráiganme a mi esposa, porque Superman empezó como que a tener kriptonita por ahí en su cuerpo, ¿no? Y bueno, la acercan y cuando cuando nos encontramos a 40 kilómetros de aquí, me dice, y se podrán imaginar, perdón, que yo iba a más de 180 kilómetros por hora en el carro y no avanzaba. O sea, se me hacía larguísimo estos kilómetros, ¿no? Me regreso y entonces arranco y trato de llegar Y entonces mi esposa me dice, tranquilo, no pasa nada. Vamos a orar, vamos a poner las cosas en manos de Dios. Y entonces le empieza a hablar al tablero, ¿no? Empieza a hablar con el tablero y yo la volteaba a ver y como que decía, pues abre la cajuela, ¿no? Para que abre la guantera para ver quién está ahí adentro, con quién vas hablando, ¿no? Y entonces empiezo a escuchar su oración, ¿no? Señor, ponemos a nuestro hijo en tus manos. Y yo pensaba dentro de mí, ¿no? Háblale al doctor y ponlo en esas manos que existen, ¿no? Esas manos que sí vemos. Y un poquito me desesperé con la oración. Lo digo con pena y bueno, es el testimonio, no es lo que yo sentía en ese momento. Yo sentía que debíamos de pedir ayuda humana, ¿no? Porque pues de algo que no vemos, algo que yo no veía, yo decía, es imposible que alguien te ayude, ¿no? Si no puedo ayudar yo, imagínate que soy Superman. Y entonces ahí vamos, ella ora, yo me calmo, nos vamos más tranquilos, llegamos a Monterrey. Me pierdo yo en Monterrey, yo ya conozco perfectamente Monterrey, entonces nos perdemos por allá, no sé, una vuelta que yo creo que mi subconsciente me desviaba, ¿no? Porque yo no quería llegar. La kriptonita, acuérdense que seguía haciendo de las suyas por ahí, ¿verdad? Me debilitó mucho. Y bueno, total, llegamos al hospital, llegamos como a las 12 de la noche, salimos de aquí a las 3. De aquí allá se hacen 6 horas en la pérdida y todo eso. Yo creo el no querer llegar, nos llevan a donde estaba la zona de quirófano. En una de esas, pues, allá había muchos papás de los amigos de mi hijo. Y bueno, en eso sale el doctor, pero había un ambiente muy tenso, ¿no? Volteaban y nos veían así como que no saben la que se les espera, ¿no? ¿Son ustedes los papás? Sí, somos nosotros. Pues bueno, les tengo que decir que su hijo
se está muriendo. ¿Qué sucede? Nos explicó rápidamente: fractura craneoencefálica múltiple, grave y severa. Casi muerte cerebral. Cuando pues, nos dan esta noticia, no, yo no sentí ganas de llorar, no me caía el 20 que estaba sucediendo. Nos explicó cuál fue la fractura craneoencefálica múltiple, grave y severa, que tuvo un golpe del lado derecho tan fuerte que cuando se meten a hacer un TAC para ver cómo había quedado la operación, retiraron esta parte de su cerebro, de su cráneo, perdón, para liberar la presión intracraneal, lo meten de nuevo a hacer los estudios y resulta que el otro lado estaba igual. O sea que su cerebro estaba completamente dañado. Dijo el doctor: debido a todo esto, pues van a pasar a verlo, van a pasar a despedirse de él, porque él pues se está muriendo, ¿no? Ya no tiene caso mantener el quirófano estéril. Sale la enfermera y mete al doctor, dice: ahorita pasan ustedes. Se mete el doctor, otra media hora, tarda en salir, tarda en regresar, y pues nos dice: pues ya, su hijo ya no está aquí. Ahí sí sentí yo que moría, ¿no? Le digo: ¿cómo, doctor? Dice: no, ya no está aquí, dice, está en terapia intensiva. Híjole, doctor, me dieron ganas de ahorcarlo. Bueno, ese era ya algo, ¿no? Ya era un avance, ¿no? Volvió a mí, ¿no? Otra vez el alma, ¿no? Se me había ido por un momento. Total, lo pasaron a terapia intensiva, me pasan a verlo, esto es algo importante, gracias. Ya en terapia intensiva, en la noche, ese hospital al que nos llevaron se llama OCA en Nuevo León, en Monterrey, y tenía un piso de hotel, y los papás de los amigos de Canelo, pues nos pagaron, nos hospedaron ahí. Y en la madrugada me saca uno de sus amigos con engaños: ve a ver al Canelo, ya lo vi, está muy bien. Resulta que habían salido a decirles que había tenido otra crisis de muerte, que necesitábamos despedirnos de él, pero me hacen pasar con engaños. Yo no quería, yo decía mañana que ya esté bien, yo decía mañana que ya despierte y que esté lúcido para platicar con él y ver qué sucedió. 4 de la mañana me pasan a verlo, entro yo a terapia intensiva, enfermos aquí, enfermos allá, y hasta el fondo había una vitrina con una luz. Y le digo a la enfermera: ¿qué me pasó? Dijo: es allá. Cuando yo llegué a esa vitrina, yo como pensé: no, se equivocaron, este no es mi hijo. Era mi hijo de aquí para abajo. Cuando tú tienes hijos así, yo creo que ya cuando el Canelo se case y lo vuelva a ver, y nada más veo su cuerpo, yo lo voy a conocer. Yo voy a saber que él es mi hijo. Pero ahí nada más por eso lo conocía, ¿no? Tenía su cabeza hinchadísima, morado, toda su cara estaba morada. Y yo le preguntaba a David: ¿qué sucedió, David? Dime qué pasó. Yo quería que él me respondiera, que él abriera su boca y me dijera: me caí. Y yo poderle decir: es que no hiciste bien las cosas, regañarlo como lo regañaba. Y no, pues no, nunca me contestó, porque él se encontraba pues en coma inducido por el golpe tan fuerte. Yo creo que los aparatos que estaban ahí lo mantenían vivo, ¿no? Pero te digo, yo iba y venía y le decía: David, dame una explicación, quiero que me digas qué te pasó, hijo. No me respondió. Gritan desde afuera: ya se acabó el tiempo, 5 minutos para que ya salgas, y sucede algo extraño ahí, ¿no? Sucede algo extraño ahí, que la kriptonita se hace más grande, y entonces ese Superman empieza a colgar los hombros, ese Superman empieza a colgar la cabeza y a caminar, y era largo el camino para la salida. Y entonces yo creo que fue Dios que puso en mí. Yo ya no pensé en qué estaba atrás de mí, ¿no? Yo ya estaba pensando en una solución. Y la solución ya me habían hablado de ella. Pero yo ya me había burlado muchas veces de esa solución.
Y entonces empieza a pasar por mi mente todas las veces que yo rechacé a Dios, todas las veces. Yo creo que una y tras otra y de las que no me acordaban. Y a mí me empezó a dar más pena. Y era tanta la pena que yo no podía voltear siquiera al techo, porque yo decía, qué pena, o sea, ahora sé. Y yo estaba consciente de quién necesitaba, ¿no? Yo ya había escuchado hablar a mi esposa, ya la había escuchado hablar orando. Yo decía, no era el tablero, era alguien, pero yo me hacía tonto, ¿no? Yo me hacía tonto, yo decía, me dio tanta pena que se acuerdan que yo les platiqué que yo creía que ella era débil. Dice que yo salí gritando, y ella por si me corto y ve la sangre grita. Pero en ese momento Dios la tenía agarrada y dice que salí, ¡ah! Mi Canelo. Yo no recuerdo de eso. Yo la vi, estaba detrás de una vitrina que separa la sala de terapia intensiva y las escaleras, y estaba afuera y estaba recargada en el barandal de esa escalera. Y no se movía, o sea, no se movió siquiera. ¿Qué sucede, no? Dios la preparó para darme a mí la solución. Ella ya la tenía, ella ya sabía, ella ya había puesto en las manos de Dios a su hijo, pero yo no. Superman se doblegó ahí, llegué con mi esposa y le dije llorando, de eso sí me acuerdo, ahora ¿cómo hago para pedirle a Dios si siempre lo he rechazado? Y esa mujer fuerte, valiente y esforzada, por la gracia de Dios, me dijo, Dios sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere que tú se lo digas. Me incliné, casi me quise arrancar la S, y le dije, Señor, esta es la forma en la cual tú me hablaste, aquí estoy. Y yo creo que ese fue mi encuentro con Dios. En ese momento yo creo que, no sé, hablé para arriba y le dije, aquí estoy, me humillé, pero bueno, 20 días, 7 operaciones. Entrábamos y salíamos a despedirnos de él, Y entonces en la desesperación, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces empiezan a dar recomendaciones, ve este video, ve el otro video. Yo decía, o sea, ¿así va a quedar mi hijo? Doctor, dígame, dice mi esposa, doctor, dígame cómo va a quedar mi hijo. Haga todo lo posible por él. Pero ahorita quiero saber cómo va a quedar. Y entonces el doctor, sí, pues ahorita ustedes como quede y después a los 20 días ahí vienen llorando. Pero le voy a decir una cosa, señora, su hijo no va a poder, ustedes, si su hijo logra salir de aquí, si su hijo logra librar las 24 horas, 72 horas, una semana, un mes, y todo puede estar bien. Si ustedes van a lograr unos pasitos que logren dar con él, el que ustedes se puedan comunicar con él con algo, con los ojos, no, o sea, 2 parpadeadas es no, una es sí, algo. Ustedes se las van a ingeniar porque su hijo me explicaba la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se refiere a que si tenemos dañado esta parte de nuestro cerebro y esta parte está sana, muy probablemente con mucha terapia pueda haber plasticidad cerebral, o sea que las funciones se vengan para el lado que está bien, ¿no? Me dice, no hay la posibilidad que haya esa plasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque todo el cerebro está dañado. Todo. Y una cosa sí le dijo el doctor a mi esposa. Una cosa sí le digo. Su hijo jamás le va a volver a decir mamá. Y sacó los estudios y dijo, entonces vimos el TAC. Dice, aquí exactamente es el punto del habla. Y el epicentro parece que fue adrede. El epicentro del golpe, de uno de los golpes, dice, fue en el habla. Te podrás imaginar, nunca le va a poder decir mamá.
Mi esposa lloró, yo le decía, no les hagas tanto caso a los doctores, porque pues ya hemos aprendido que, bueno, tú más que nada, ¿no? Digo, ahora lo digo, que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Entonces aparece por ahí una Biblia, no sé cómo llegó a nuestras manos, y preguntamos de quién es esta Biblia, dijeron de ustedes. Ah, qué caray, ya hasta las mandan, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a leer un milagro que viene en el libro de Juan, el milagro de Lázaro, y yo veía ese milagro y yo decía, híjole, esto es un cuento de hadas, decía yo, porque todos los cuentos de hadas acaban con un final súper feliz. Yo lo leía y yo lo releía y yo decía, no, es que esto no puede ser posible, o sea, 4 días de muerto y nada más que le hablen y ya, salió, ¿verdad? Pero yo dentro de mí decía, algo así que sucediera en mi hijo. Algo así, había una esperanza, ¿no? Hubo una ocasión ya de las últimas veces que estuvimos en ese hospital, tan lujoso, muy caro, le acababan de dar un seguro de gastos médicos a David y al otro muchacho, 3 millones de pesos en 20 días, 7 operaciones, no había dinero. Las veces que lo habíamos pasado a ver porque estaba en peligro de muerte, pues lo veías conectado y solo ellos sabían, ¿no?, que estaba en peligro de muerte, pero hubo una noche donde estábamos mi esposa, mi cuñado José Luis y yo. Acuérdense que esto fue en Monterrey, estábamos solos por allá, acompañados de mucha gente, y digo solos por lo familiar, no, tenía mucha gente alrededor, pero solos en cuestión de familia. A veces iban mis cuñados, mis hermanos, mis tías a visitarnos, porque estuvimos 3 meses en Monterrey, ¿no?, viviendo en la Villa Olímpica que nos facilitó el gobierno de Nuevo León. Gracias a Dios por la vida de ellos, ¿no?, que nos ayudaron. Pero bueno, una vez lo vimos morir por completo. Estábamos los 3, ya estaba en piso, lo sacamos a piso porque era imposible estar manteniendo, ¿no?, los 60,000, 70,000 pesos que costaba la terapia intensiva, ¿no? Le dije al doctor, sácalo de terapia intensiva, ponlo en piso, porque si esto sigue, yo no sé cómo se vaya a pagar esto, ¿no? Lo cambian a piso. Ahí me despierta mi esposa en la madrugada, me dice, ve a ver cómo está David. Yo ya había visto morir a varias personas, me había tocado ver, ¿no?, morir a un tío de mi esposa, y pues él estaba igual, ¿no?, con los ojos abiertos completamente, la pupila dilatada y una capa gris ya cubriéndole todo su ojo. Pues yo dije, hablan las enfermeras. Llegaron las enfermeras, lo reanimaron, traían unos gritos, mi esposa y otras llorando, ¿no?, porque pues nuestro hijo de 19 años fuerte se estaba muriendo. Lo reaniman, llega su doctor, dice, ya vieron lo que sucedió, necesito 600,000 pesos para mañana operarlo y ponerle una válvula para drenar el líquido, porque había desarrollado, se llama hidrocefalia, líquido excesivo, se produce excesivamente el líquido por el golpe, entonces empieza a llenarse lo que era las bolsas. Yo le digo bolsas porque aquí debería de tener sumido y tenía normal, o sea, era el líquido que mantenía la forma de su cabeza. Entonces le ponen una válvula porque la hidrocefalia era lo único que le podía controlar ese problema, ¿no? La válvula era manual, y digo era porque ahorita les voy a decir qué sucedió con esa válvula. Le aplanaban y entonces tiene un conducto, y digo tiene porque todavía la tiene, y llega al estómago y ahí el estómago deshace ese líquido, ¿no? Entonces íbamos a estar en que se sentía mal, lo veíamos mal, le apretabas el botoncito y como una muñequita, ¿no? De pilas. No es cierto, esto era manual. Y entonces me dijo, es la única forma que vamos a controlar. Y bueno, ya viendo casos de esto, la hidrocefalia no cede nunca jamás. Esa válvula es por eso. Y entonces viene el primer milagro, ¿no? Pero viene un milagro, yo le llamo un milagro recompensa. Esa mañana salimos a la calle, mi esposa y yo, del hospital,
afuera del hospital y llorando, ¿no? Fuimos a ver una cuenta de banco que habían abierto para ayuda porque necesitábamos 500,000 pesos. Ya había yo hablado a los encargados de mi hijo, nadie me contestaba de los 3 contactos que teníamos, nadie nos contestaba, ellos eran los únicos que nos iban a poder ayudar, ¿no? Nadie me contestó, me suena el radio y me dice una persona, me dice, oye, ya está todo controlado, nadie sabía que necesitábamos dinero, mi esposa, yo, mi cuñado y los doctores, me dice esta persona, ya está todo solucionado. Hay unas personas que te quieren ayudar, hay unas personas que te van a llevar a Houston, van a estar en Houston, allá van a atender todo lo que médicamente y de terapias tu hijo ocupe en Houston. Yo no, pero entonces yo no tenía visa, nunca he tenido visa y esa persona me contestaba todo, ¿no? Yo decía, no tengo visa, me decía esta persona, no ocupas visa, se los van a llevar en ambulancia aérea. Y yo decía, ¿dónde dejo al otro muchacho? Dice, ¿quién está allá? Pues está mi esposa, Diego, David y yo, ¿no? Pues el que es el caído, ¿no? Dice, todos se van a ir en ambulancia aérea. Y yo decía, ¿con qué voy a pagarse aquí? Dice, todo está cubierto. Nada más que tienes que ir con unas personas. Era una secta muy poderosa, muy, muy poderosa, que iba a pagar todo esto. Cuando mi esposa escucha esto, empieza a mover su cabeza así, ¿no? Y yo hablando así por el radio y volteando desesperadamente, oye, tenemos la solución en nuestras manos. Yo volteaba a verla y yo le decía, nunca hubo reclamos entre nosotros, pero yo les digo que fue la ayuda del Espíritu Santo. Ella, la ayuda del Espíritu Santo y Dios, ¿no? Diciéndole, tú confía. Y a mí ayudándome el Espíritu Santo sin saberlo. Porque yo les digo que, acuérdense que yo era muy machista. Y bueno, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Aquí será el sereno, pero aquí se hace lo que yo digo, nuestro hijo se está muriendo, nos vamos con la ayuda de quien sea y se acabó. Cuando cuelgo yo la veo tan decidida que dice no. Digo, ¿sabes qué? Muchas gracias, dile a esta persona que muchas gracias, que vamos a ver cómo le hacemos. Sí necesitamos dinero, pero no de esa forma. Cuelgo, volteo a ver a mi esposa y no le reclamé absolutamente nada. Dios lo sabe, nada. Pero mi expresión corporal, mis ojos le pedían una explicación, mi desesperación, ¿no? Mi hijo se está muriendo, tengo todo en bandeja de plata y dices que no. Me dice con lágrimas en sus ojos, dice, yo ya entregué a mi hijo a Dios. Y si la voluntad de Dios es que mi hijo se muera aquí, yo no lo voy a entregar a nadie más. La abracé en manera de apoyo. Le dije, está bien. En eso me suena otra vez el teléfono, ya los encargados de mi hijo solucionan toda la situación, depositan los 500,000 pesos, operan a mi hijo, le ponen su válvula para la hidrocefalia, pero me recomiendan sacarlo de ahí. El gobierno del estado me recomienda sacarlo de ahí porque ellos no iban a poder. Ellos apoyaban una institución que se llama allá en Nuevo León, en Monterrey, se llama Hospital Universitario. Es como el hospital civil de la ciudad, ¿no? Aquí se llama Hospital Central. No sé en Toluca cómo se llama el hospital que puede estar al alcance de la mayoría de la gente. San Juan. Me dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Juan, Hospital San Juan. Ah, ok. Bueno, aquí se llama Hospital Central y en Monterrey se llama Hospital Universitario. Me dicen, sí, vamos a pagar, pero con la condición de que lo saquemos de aquí y lo llevemos acá. Ellos nos van a apoyar y nos va a salir más barato. Lo operan, hablamos con el doctor, le decimos, nos vamos a ir al universitario, y ok, pero no se puede ir ahorita, 3 días de recuperación de la válvula, nos quedamos otros 3 días ahí. El día que nos íbamos a venir, nos encontramos al doctor, llega el doctor triste, pero yo lo vi raro, ¿no?
ya no vi a aquel doctor, pues, perdón, ¿verdad? Si alguien nos escuche, el doctor, ojalá y esta persona que nos escuche no sea así, pero este doctor era como prepotente en un principio, ¿no? O sea, tenía ahora sí como se dice, el sartén por el mango, y él era el que mandaba y era el que decidía cómo se dirigía a nosotros. A veces era déspota, a veces era, pues de mil maneras, ¿no? Ellos están, yo creo que con mucho trabajo. Esa vez yo lo vi medio sacado de onda, como se dice, ¿no? Entonces llega y dice, ya se van, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, no, pues échenle ganas, es muy difícil esto, va a ser muy difícil, un camino muy difícil. Dice, pero ¿saben qué? Yo les tengo 2 noticias, una buena y una mala. Yo decía, en ese momento, ¿no? Digo, yo decía, pues ya échalas, ya estoy curado de espanto. Me dice, ¿sabes qué? La mala noticia es que la válvula se descompuso. Tu hijo produce mucho líquido en su cerebro, produce mucha proteína, y el grosor del conducto es del tamaño de un cabello. O sea, el conducto de la válvula es del grosor de un cabello, y se tapó. Dice, se tapó. Dice, y pues ya no jala la válvula. Acuérdense, era lo único que lo iba a poder mantener vivo, porque la hidrocefalia no. Y yo desesperado le digo, dame la buena, o sea, ya una, de perdido una, ¿no? ¿Y qué creen que la buena era? Dice, es que ¿sabes qué pasó? Dice, después de la última punción que le hicimos, dice, se le salió el líquido. Dice, pero la buena es que la hidrocefalia se dio. ¿Qué tal? Pues se acuerdan que yo les decía que fue un milagro premio. Sí. Mi esposa decidió decir, no me voy a Houston, yo me quedo con Dios. Amén. Y fue el primer milagro que el Señor produjo. Wow. ¿Qué tal? Padrísimo. Dice el doctor, dice, ¿sabes qué? No sé qué sucedió. Por eso les decía, él estaba ido, ¿no? Él estaba, o sea, jamás yo creo había visto él una hidrocefalia ceder de unos días a otro. Entonces viene ese milagro, pero bueno, empezamos a ver a nuestro hijo, aquel hijo con unas piernas grandísimas, porque la prueba que él hacía era de fuerza, ¿no? Más que de velocidad, más que de resistencia, era de velocidad. Entonces tenía unas piernas pues, grandes, ¿no? Entonces sus piernas empezaron a ser chiquititas. Por ahí lo ven, ahí se ve cómo él está en esos momentos, ¿no? O sea, jamás pensé ver a mi hijo así. 20 días, yo creo que en 20 días bajó fácil, unos 30 kilos o más. Flaquito, sus piernas, todo se empieza a tornar, digo, después del milagro de la hidrocefalia, pues todo empieza a ir para atrás, ¿no? Empezamos a ver a nuestro hijo, pues, de caer, ¿no? Ver que, pues, que ya no nos hablaba. Yo le dije al doctor, ¿cuándo le quita el sedante, ¿no? Para ver cómo quedó. Dice, no, los sedantes se los quitamos ya hace 15 días. Tu hijo, desesperadamente mi esposa, ¿cómo va a quedar, doctor? Dice, tu hijo, dice, si ves esa plantita que está ahí, había una planta muy bonita. Dice, esa plantita está muy bonita. Dice, pero si nadie la riega, nadie la mueve de ahí y la dejan ahí, dice, esa plantita se muere, se le quita su belleza. Dice, así va a quedar tu hijo, estado vegetal. Él tenía un coma vigil. Coma vigil es que abre sus ojos, pero no habla, no sabe que él existe ahí. A veces mueve los ojos, pero los mueve involuntariamente porque, pues acuérdense, su cerebro estaba completamente destruido, ¿no? Lo sacamos, nos lo traemos al hospital universitario, otros 2 meses allá, 2 meses de vivir, ¿no? Ese, ¿cómo se llama? Ese ir y venir a los hospitales, ¿no? De que nos ayudaban a cuidarlo allá. Y bueno,
a los 3 meses nos regresamos a San Luis Potosí con él en una ambulancia terrestre, completamente en huesos, con 6 o 7 diagnósticos de doctores diferentes que nos decían estado vegetal por siempre, no hay recuperación, no hay esperanzas de una recuperación, darle a él calidad de vida y dependía de nosotros que él estuviera bien, aseado, comía, respiraba por aquí con una sonda y comía por acá con otra sonda, tenía traqueotomía y la gastro, le echábamos por ahí su alimento, ¿no? Pero me faltó decirles cómo yo conocí al Señor, que fue algo importante. Por ahí una persona que hacía el quehacer en el hospital me vio leyendo la Biblia, porque acuérdense que yo leía el milagro de Juan, ¿no? Y yo lo leía una y otra vez, y lo leía, y me desesperaba, ¿no? Lejos de darme esperanza, a mí me desesperaba de ver ese milagro tan grande que había existido, ¿no? Aquella vez, hace más de 2000 años, y me desesperaba, ¿no? Me entraba desesperación porque decía, 4 días ya tenemos 20 y no llega, ¿no? Pero todavía no lo pedía, ¿no? Me dice la que hace el quehacer, que ¿ustedes qué religión tienen? ¿O qué son? Y entonces yo creo también con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Yo había escuchado que mi esposa era cristiana y me daba mucho gusto, ¿no? Porque ahora lo digo con pena, porque yo decía antes, ella cristiana y yo con Cristina, qué cómodo, ¿no? Qué malo. Pero bueno, gracias a Dios, ya me perdonó. Y ya yo le dije, pues cristianos. Y dije, a ver si no me agarra cachetadas aquí como yo agarraba a los demás, ¿no? Dice, qué bueno, mire, le voy a recomendar una iglesia que está aquí atrás. Y le dije, no, yo quiero ir a la que usted va. No, está muy lejos, estaba como a 20 kilómetros. Dije, yo voy a ir. Pues total, nos dijo, mañana hay una reunión. Y ahora yo, gracias a Dios, pues estoy dentro del liderazgo en mi iglesia, aquí con los pastores Ariel y Raquel Miranda. Se me había olvidado decir esto, ¿no? Yo pertenezco aquí a El Camino Comunidad Cristiana, que pastorean el pastor Ariel y Raquel Miranda, ya los conocen perfectamente ustedes. Que de hecho acabamos de subir el testimonio de la pastora Raquel Miranda. Sí, ¿ya lo viste? Ha sido de mucha bendición. Olvídate, yo le doy gracias, ¿no? Que lo conocí. O sea, imagínate 7 doctores, eminencias, que te digan tu hijo no tiene solución. La única solución es un cerebro nuevo. Y esa operación no existe en el mundo. Imagínate qué tan complejo, o sea, conectar todo. No. Impensable todavía. En el siglo XXI es impensable. Yo creo que van a pasar todavía más siglos y todavía no creo que sea viable, ¿no? Esa operación. Los ataques de los doctores son muchos y no teniendo una solución que es Dios, es fatal. Pero bueno, gracias a Dios, ese domingo asisto a esa congregación. Recuerdo mucho que desde el primer día que yo llegué a una congregación, saltaba y brincaba en la alabanza, porque yo había visto a los locos hacerlo, ¿verdad? Pero ahora lo que me ayudaba a brincar y a saltar y a alabar a Dios era el Espíritu Santo, ¿no? Mi refugio era la alabanza. Yo trataba de llegar lo más temprano porque yo me desahogaba y lloraba y le gritaba y le decía. Pero ese día yo llegué y salté por inercia. Voy a decir que sí, ¿no? Y bueno, cuando se acaba la prédica, dice el pastor, hace el llamado el pastor Benjamín y Julieta, son los pastores donde yo nací, en Monterrey, se llama Centro Mundial de Oración. Ellos están en Apodaca. Yo allá conozco al Señor, yo allá nazco, porque dice el doctor que alguien de aquí quiere recibir a Cristo en su corazón. Yo creo que yo fui el primero que alcé mi mano así, pero en automático yo. Wow.
yo quiero. Pero, ¿sabes? Yo pensé que desean a recibir a Cristo en su corazón. Yo dije, me van a dar un crucifijo y lo voy a poner atrás de la cama del hospital, ¿verdad? Lo que es no saber, ¿no? Pero no sabía yo que estaba en la antesala del cielo. Estaba ahora sí que en el atrio, ¿no? Listo para entrar a la eternidad. No sabía yo todavía, pensé eso. Un crucifijo y a ese le voy a rezar y a ese le voy a decir, ¿verdad? Porque ya lo había yo hecho antes, eso a mí me habían enseñado. Y resulta que me explican que hay algo más allá después de la muerte. Y acuérdense, mi esposa era fuerte, estaba fuerte, pero a veces lloraba. Dice, ¿sabes por qué a veces a mí me veía llorar? Dice, yo sí tenía miedo que mi hijo muriera, sí tenía miedo, pero lo que más miedo tenía es que tú y él no tenían a Cristo en su corazón. Y si mi hijo se moría, yo sabía a dónde iba a ir. ¿A dónde iba a ir? A ver, díganme ustedes. No conocía a Dios. Al infierno. No conocía a Jesús. Efectivamente. Entonces, yo estaba en la antesala, yo estaba a punto de decir, Dios, me da mucho gusto, porque yo estaba a unos minutos de que Dios me dijera, hijo. Y yo poderle decir, papá. Me explican la salvación, me explican que hay algo más importante que la sanidad, que es confesar a Jesús, confesarlo con mi boca y creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y yo le dije, creo y a lo mejor creí porque lo necesitaba, ¿no? Pero fue el momento más feliz de mi vida. Después viene lo que les voy a contar a continuación, pero ese momento para mí fue algo cayó de mí, ¿no? Yo traía un peso yo creo que de mucho pecado de antes, y luego el peso de ver a mi hijo, de las circunstancias. Y cuando yo le digo al Señor Jesús, ven a mi corazón, yo literalmente, yo sentí que algo entró en mi corazón y era Él. Cae de mí una mochila muy pesada que se empezó a agravar, ¿no? Con esta situación. Y yo creo que en esa mochila iba todo mi pasado, ¿no? Y pues ahí fue cuando el Señor me dijo, ahora yo le puedo decir papá, y Él me podría decir hijo. Ahí pasé a ser hijo, que es lo más importante, ¿no? Que es de lo que se trata esto, que es de lo que se trata esos llamados que Dios nos hace, porque yo pude haber dicho, pues, a mí me importa mucho lo que tú creas, pero mi hijo se va a ser atendido, ¿no? Regreso feliz con mi esposa, le digo, y ella por fin ve la respuesta de Dios, perdón, la respuesta de Dios, ¿no? Ella estuvo orando 2 años por mí y por mi hijo. Y ahora ella veía, ¿no? Eso que ella pedía, que yo estuviera con él, que yo le conociera, que sus hijos, que el papá, ¿no? Que la influencia que era yo a donde los llevara todos iba, ¿no? Y entonces hacía falta que yo, la influencia, estuviera de este lado y hago así, porque acá tengo la Biblia, para poder jalar como maquinita, ¿no? Porque cuando el papá, yo siento que por eso hay que orar mucho por los varones, porque cuando el papá no jala, muy difícilmente, ¿no? Puede arrastrar, ¿no? A todos a los caminos de Dios. Llegué y le dije, ¿qué crees que pasó así? Me abrazó, no recuerdo si lloró, pero nos abrazamos, dije, ya lo conozco, ya es mi papá. Y llego con mi hijo
pues lo abrazo, ¿no? Le digo, ahora ya lo conocemos, ahora ya lo conozco, ya está en mí, yo siento que ya está en mí, yo lo sentía conmigo, ya empecé a leer otra vez Juan desde ese momento y dije, esto no es un cuento de hadas, esto es real, tú eres real, Señor, yo necesito un milagro de esta naturaleza. A Lázaro a lo mejor ya le hubieran comido por ahí el cerebro los gusanos. Mi hijo lo tiene malito, pero está íntegro, está vivo, o sea, respira, tiene un tubo aquí, pero yo sé que tú puedes hacer este milagro si tú existes. Me atreví a retarlo. Ya como que ya dije, pues oye, hijo, ¿verdad? Es que sí, cuando somos hijos, ¿no? Dice, ya cuando son hijos, ya pidan todo lo que quieran. En mi nombre, dijo Jesús. Y yo se los voy a dar. Entonces yo le dije, ok, aquí está, un milagro de esa naturaleza necesito yo. Nos venimos a San Luis. Yo dije, en San Luis Potosí nos van a atender mejor. Los doctores, como son mis paisanos, me van a decir todo lo contrario. ¡Pum! Llegamos y nos dice 6 doctores más aquí en San Luis Potosí que lo vieron. Uno recomendado, a ver, ve con fulano, a lo mejor él te puede ayudar. Fulano me dijo, no hay remedio, no hay solución para eso. Veían los resultados y ya sabía lo que me iban a decir. A mí lo que me asustaba era sus expresiones, ¿no? De, caray, pues, ¿quién golpeó a este muchacho? O sea, sí agarraron el tráiler que le atropelló la cabeza, ¿o qué? Porque su cabeza era, después de que la hidrocefalia se dio, hagan de cuenta que su cráneo estaba subido y nada más tenía aquí una parte del cráneo. Parecía un balón ponchado. Nos dijeron lo mismo, no hay cómo hacerle. Entonces llegamos a la congregación, el Camino Comunidad Cristiana, yo venía orando, ya sabía orar, ya sabía yo hablarle, que no era al tablero, sino era a Dios, ¿no? Ya sabía yo orar, ya se me había quitado esa idea, ¿no? De que hablaban a lo loco, ¿no? Cuando oramos al Padre, ¿no? Entonces ya yo venía orando, Señor, pues ¿dónde me voy a congregar? Yo conocía poquitas congregaciones y de pasadita, porque yo oía los gritos que decía, ay, hay locos adentro. Conocía poquitas, ¿no? Llegamos a un hospital que está a la vuelta de la congregación de los pastores Miranda, y estaciono la camioneta ahí enfrente y digo, aquí no hay de otra. Yo aquí vi los horarios, el siguiente domingo me congregué ahí, y ahí empecé, ¿no? Las visitas, ¿no? de los hermanos, y aquí venía una señora que yo agradezco a Dios que la haya puesto en mi camino. Ella se llama Tere Salazar, ella fue la que me canalizaron con ella. Ella estaba en el ministerio de visitar a los enfermos. Venía aquí y yo a veces veía que alguien tocaba y tenga, Señor, ponga esta memoria, hay alabanzas. Y era con lo que yo empezaba aquí el día, ¿no? Ponía alabanzas, a las 6 de la mañana ya empezaba a atenderlo. Todo esto, ahorita les voy a dar un tour rápido, todo esto se convirtió primero en hospital. Aquí estaba la cama de hospital, aquí le hacían su comida, quitábamos la mesa, la cama de hospital, y acercaba yo una mesa para empezar a darle terapia a las 9 de la mañana. Y entonces empezábamos a poner alabanzas. Y entonces esta persona, Tere Salazar, me dijo, oiga, ¿cómo ves si llevamos un estudio bíblico aquí? Pues van a venir personas a tomarlo aquí, personas de confianza. Digo a Tere, oiga, pues llevamos a David a un cuarto de allá arriba, ¿no? Para que nos deje estudiar, ¿verdad? O Tere, es que a veces se hace del baño y hay que cambiar el pañal. Y
Y hay una de las cosas que yo decía, Señor, como Lázaro ya apestaba, el Canelo también apesta, pero lo cambiaron, ya deja de oler. Y bueno, dice Pere, no, el muchacho va a tomar el curso. Y yo dije, oye, esta señora de veras, así, como que está media... O sea, ¿dónde se le ocurre que el muchacho no habla, no ve, no nada, y va a tomar el curso? Y 2, 3 veces sí dije que estaba como, digo, con todo el respeto, no dentro de mí, no le decía, está. Porque una vez me invitó a visitar a los presos y volví a decir, bueno, esta señora me invita a visitar presos y yo aquí dejo a mi hijo. Pero lo que ella no me explicó era buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, el reino de Dios también puede estar compartiendo la palabra de Dios a los que lo necesitan, ¿verdad? Yo después lo aprendí porque sí fui a la cárcel, sí empecé a visitar la cárcel con mi hijo aquí acostado, pero yo decía, Señor, yo voy a servirte y tú quédate aquí, tú haz la obra que hice. Fíjate, como la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Sin conocer mucho, te empieza a llevar, ¿no? A hacer las cosas más correctamente, ¿no? Dice, no, el muchacho va a estar aquí tomando el curso. Yo dije, ¿dónde se le ocurre? Y entonces, a ver, el curso se trataba de memorizar la palabra de Dios. Y entonces por ahí hay un sillón donde él estaba. Entonces él estaba en un sillón que voy a... Permítame un poquito. Aquí voy. Él estaba en este sillón. Aquí rápidamente, pues ya es un gimnasio que él utilizaba, pero él estaba en este sillón, ¿no? Sentado. Aquí hay unas barras y un espejo donde, pues ahí hacíamos terapia, ¿no? Acá también hay un espejo. No sé si lo ven por ahí. Sí. Sí, ok. Bueno, en este sillón él estaba. Se lo acabó. Bueno, ya regresamos acá. Bueno, y en ese sillón estaba el postrado, ¿no? Bueno, ahí lo poníamos a descansar. Y él, pues, incluso está amarrado, ¿no? Digo no amarrado, pero él tenía movimientos involuntarios y moviéndose mucho, ¿no? Y entonces, cuando a él le tocaba, o sea, y él tenía que estar como, pero ¿cómo? O sea, y fíjate, o sea, no es que dé pena, sino que no quieres que vean a tu hijo en esas circunstancias, ¿no? Pues flaquito, mal, tirando baba, porque pues él, acuérdense, su cerebro estaba completamente destruido, no hablaba, no, nada. Entonces todos, no, aquí, bueno, ok. Pues ya había más confianza con los hermanos que venían y bueno, ya. Y entonces, Tere, yo creo que también con la ayuda del Espíritu Santo le decía, a ver, Canelo, le toca a usted. No, le decía, te toca a ti, Canelo, tu versículo. Muy bien, David. ¿Y qué pensaba yo por dentro? A ver. Como que decía, ¿verdad? Y así, y en todas las clases se le daba la oportunidad. Y a ver, David, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es tu versículo. Y bueno, pues así quedó. Entonces vienen otras operaciones para poder poner su cráneo, placas aquí para poder proteger el cerebro. No tenía nada que ver con la función del cerebro, pero sí tenían que ver con su protección, ¿no? Y entonces vienen, y entonces una vez un pastor que, pues ahorita ya está con Dios, ¿no? Ya murió él, pero él tenía una campaña de sanidad y venía cada año. Y pues yo llevaba a mi hijo en una silla de ruedas especial para poder amarrarlo, porque, o sea, de tanto movimiento que él tenía involuntario, se nos salía de las sillas. Entonces había que amarrarlo con velcro de todos lados, en una pechera aquí amarrado, porque el pie movía y todo. Entonces lo llevo a esa campaña de sanidad con mucha fe y lo acerco a donde está
el hermano orando por los enfermos, ora por él, y no nos conocían, mucha gente no nos conocía, los pastores sí, pero esa persona no sabía que nosotros íbamos a estar ahí, ¿no? Y dice, entonces ya ora por David, ora por sanidad, y entonces yo me doy la media vuelta y me regresa, me voltea y me dice, oye, voltéalo. Cuando hablan por micrófono, hasta que una persona me dice, te hablan allá. Voltéalo, yo volteo a Canelo y le dice, el Señor me está diciendo que tú y yo, el año que entra nos vamos a comer una nieve de limón. Y en esa etapa, yo estaba trabajando con él, trabajamos todo, desde sensibilidad hasta deglución. Había que despertar en él todos esos movimientos porque pues se borró todo el cassette, ¿no? Había que resetearlo. Y yo estaba trabajando con la deglución y una vez le di un Gerber de pasas, de ciruela pasa. Y se asomó su mamá y le dije, mira, se acabó, bien contento yo, se acabó un Gerber completo, eso era un logro que olvídate. Y la mamá me ve así como que, ay, ternurita, así. Ya la ve así como, ya volteo yo y pues todo el Gerber aquí. O sea, nada más lo había tenido aquí en la boca. Todo el Gerber así. Entonces no había ese ejercicio. Entonces cuando el pastor dice, yo dije, híjole, pues empiezas a dudar, ¿no? Yo estoy en ese trabajo, él dice que en un año una nieve de limón, pues tienes fe, pero digo, a veces lo que mata la fe es lo que tú estás viendo. Por eso dice que la fe es, o sea, la esperanza de lo que no se ve, ¿no? Yo no veía la sanidad, yo no veía cuándo, ¿no? Ahora lo entiendo. Y tener la certeza que eso va a suceder, pero cuando tú dices, híjole, él no deglute nada, y él dice que, ok, yo te creo, Señor, yo creo que tú le hablaste a este varón, y bueno, así pasa. Entonces empieza a ver en él ciertas manifestaciones, ¿no? De recuperación. De repente yo empezaba a trabajar con él muy temprano y aquí lo atendíamos y ahí yo empezaba a preparar. Ahí hay una alacena que yo abría y sacaba trastes para calentar sus. Y una mañana yo estaba así y dejé abierta Ahí fue cuando entendí a mi esposa. Me dice, tú llegas y abres y no cierras las puertas. Ese es el problema. y esa vez lo entendí. ¿Por qué? Porque yo abrí la alacena y la dejé abierta y me pego, pero esto estaba oscuro. Aquí estaba el Canelo acostado, pero de repente se le torcía la cabeza. Tenía un movimiento que hacía así. Y había que enderezarlo porque se podía quedar así. Y esa vez yo creo que volteó y yo me pego con la puerta de la alacena. Por eso les digo que ahí entendí ya a mi esposa por qué. Y entonces yo me pego tan fuerte que me sobo, ¿no? Así. Y yo oigo que se ríe. Se burló de mí. Entonces, vengo yo corriendo, aviento lo que yo tengo ahí y le digo, ¿te reíste, Canelo? Pero yo así lo hallé lucido, ¿no? Entonces ahí me dio mucha tristeza a mí porque yo dije, me estoy volviendo loco. De tanto que yo quiero que él se recupere, lo oigo reírse. Y esa vez yo lloré, dije, o sea, me está ya traicionando, ¿no? Mi mente me está traicionando porque hasta lo oigo reírse. Entonces regreso, no sé si enojado del golpe o cierro eso. Y pues en lo que reacciono, ¿no? Y se pasa todo el enojo y me vuelve el dolor. Me acuerdo del dolor. Ajá. Me acuerdo del dolor y me vuelvo a sobar. En este punto, ¿cuánto tiempo ya llevaba el Canelo así? Él ya tenía como un año. Un año en coma. Y aquí ya Dios te había dicho, yo soy Jehová, Dios de toda carne, y nada hay imposible para mí. Eso es más adelante. Ok. Eso es más adelante porque, bueno, me vuelvo a sobar. Por eso les digo que tenemos 2 horas, lo editan para que... Sí, Entonces no te preocupes.
me vuelvo a sobar y se vuelve a reír. Y yo corro y digo, yo no estoy loco. Este se rió, pero ahora sí lo pesqué así, ya la sonrisa ya desfigurándose. Dije, Canelo, te reíste, Canelo, vuélvete a reír. Y no, pues, el doctor dijo, vuélvete a pegar. Es lo que te iba yo a decir, pues vuélvete a pegar para que si no hay motivo de risa. Entonces empieza en él una evolución, ¿no? Empezamos a ver que se empieza como que empezamos a ver movimientos y ya le preguntábamos, David, ¿te hiciste del baño? No. Ahí era lo que el doctor decía, van a encontrar una forma de comunicarse. Y entonces yo empecé a saber, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? O yo empecé a hacerle un test de a ver si me estaba dando por mi lado o si contestaba, o si sabía lo que yo le estaba preguntando. ¿Te hiciste del baño? O no, ya lo checaba yo, no. ¿Ya te hiciste del uno? Sí, lo checaba y sí estaba hecho. O sea, ya él ya decidía. Y entonces que llega Tere, y entonces yo ya conocí, acuérdense, la salvación. Le dije, yo bien contento, Tere, el Canelo ya puede decidir. ¿Por qué no le preguntamos si él quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón? Dijo Tere, muy bien. Canelo, le explicó la salvación. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Repite conmigo. Y ahí entró él como hijo. Fíjate la misericordia de Dios. Le permitió recibirlo. Ese era cuando eso sucedió. Mi hijo, yo tuve a mi hijo, tuvimos a nuestro hijo de 17, casi 18 años. ¿Te puedes imaginar cómo crecimos? Él decía, yo quiero ser como tú, papá. Yo quiero tener a mis hijos en temprana edad para poder llevarlos. Yo quiero ser papá a los 18 años. ¿Con quién? Con quien sea. Decía, no es cierto, pero él anhelaba mucho ser eso, ¿no? Y entonces mi esposa dice que un día estaba por aquí, ella, y por aquí está mi esposa, más que es media penosa, pero de ratito se las voy a presentar, sí es fuerte, pero falta Dios que trabaje en ella en el pánico escénico. Pero bueno, por aquí está, ahorita se las presento. Y esa noche, dice, mi esposa se empezó a acordar, ¿no? De todos los anhelos que tenía mi hijo. Y entonces dice que ella se empezó a llorar y le decía a Dios, mi hijo nunca se va a casar, él tenía muchos sueños. Y dice que ella se quedó dormida en la cama que teníamos aquí para rehabilitación. Es una cama grande como cuadrada. Dice que se quedó llorando y pues yo creo que le agotó, ¿no? Te agota todo, ¿no? Es un desgaste que no tenemos idea cuando no lo hemos pasado. Es un desgaste muy fuerte, emocional, físico, anímico, de todo, ¿no? Dice, entonces a mí me dobló el cansancio de estar llorando y pues de todo, ¿no? Dice que cuando ella estaba dormida, que escuchó una voz que jamás ha vuelto a escuchar, que le dijo, David va a estar bien, David se va a casar y David va a tener hijos. Y si yo sentí un aliento, ¿no? Dice, me levanté, dice, yo buscándote, dice, porque pensé que me estabas haciendo una broma. Y yo buscaba quién había sido. Una promesa de Dios, ¿no? Era una promesa de Dios audible. Pero, pues bueno, tenemos tantas promesas. Empieza a recuperar, empieza a ver esos avances, ¿no? Esos avances que 1 año, 8 meses, después de estar con terapias, y entonces empieza él a tener unas evoluciones que unos pasos grandes. Dios quería la gloria para él solo, porque 1 año, 8 meses yo aquí pude encargar mi trabajo, lo
lo dejé en manos de una cuñada mía, gracias a Dios por ella. La terapeuta que venía también a ayudarnos, que creen que yo me empecé a cansar y decidí dejar esto, ¿no? Le dije a mi cuñada, ¿sabes qué? Yo me voy al trabajo y ahora tú te quedas. Vamos a cambiar el rol. Dijo, sí. La terapeuta dijo, yo ya me voy. David no quiere trabajar conmigo, David no decidía si trabajaba o no. Yo creo que Dios quería, porque venía el milagro. Venía el milagro, hagan de cuenta que la terapeuta y yo nos retiramos como si fuéramos ganando. Ya nada más entre ella y yo iba a estar la pelea de una maratón y nos íbamos a ganar los millones de pesos. Y antes de ganar esa maratón, ella decide agarrar una calle y otra. Abandonamos la carrera. No la de la fe, yo no la abandoné. Pero supongamos que abandonamos la maratón, que ya estamos nada más por disputar entre ella y yo. Dios nos retira de aquí. Porque imagínense si él se recupera estando ella o yo. Ella hubiera tenido una bandera de decir, miren, por mí, él se sanó. Y yo hubiera dicho, pues por todo lo que yo le di, él se sanó. Yo no lo hubiera hecho, claro está. Sí, porque sí. Yo ya conocía. Yo ya sabía que si iba a haber un milagro, iba a haber una respuesta de aquel clamor que yo había hecho. Un milagro como el de Lázaro. Y entonces empieza a tener ahí, avances que ya lo paraba. Yo vi una película que se llamaba Amigos y me ayudó a hacer más cosas con él, atreverme a hacer más cosas con él, abandonar la silla de ruedas y llevármelo caminando de aquí al carro. Y entonces empieza él a tener pasos y empieza a tener pasos, tanto que llegamos al consultorio del último doctor, del último neurocirujano, y llegamos sin silla de ruedas. Se enojó porque le tocaba el turno de como paciente y no estaba ahí, no estaba la silla de ruedas. Y le dice a la secretaria, ¿no me dijo usted que aquí estaba David? Y David se paró y le dijo, aquí estoy, doctor. Y empezó a caminar tambaleante. Y le daba la mano y el doctor no le quiso dar la mano. El doctor parecía que estaba viendo un espectro, un zombie. Se puso atrás de su escritorio y no conforme con eso, se puso atrás de su sillón. Y me dijo, ¿tú crees en los milagros? Le dije, sí. Dije, pues este es uno de ellos. ¿Qué te pasó, mi niño? Wow. Te recuperó sano. Pero obviamente, pues somos seres humanos y queremos más, ¿no? Yo llevaba a mi hijo, tenía que llevar servilletas para cacharle su baba, porque pues iba mal, ¿no? Y yo una mañana, lo que comentabas hace rato, Daniel, una mañana yo estando en el cuarto de acá atrás, pues me puse a llorar, ¿no? Y le dije, Señor, mi hijo va a quedar así. Mi hijo va a estar tirando baba. Mi hijo va a tener que yo lo voy a tener que llevar. Y lloré. Y le dije, yo quiero más, Señor, sánalo por completo. Y entonces llega a mí Jeremías, había conocido Jeremías 32, ¿qué es? Jeremías, he aquí yo no es. Jeremías 33:3. He aquí, okay. No, clama a mí y yo te responderé. Pero Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les daré revelación, abundante revelación de cosas que nosotros no conocemos, ¿no? Y efectivamente, cosas asombrosas como restaurar un cerebro. Eso el doctor decía, no, es que esto no lo puedo creer. Y bueno, hay varias operaciones donde yo le decía, yo una vez estábamos en una operación, le pusieron el cráneo y en la siguiente operación yo le dije, Señor, nos costó una cantidad, y a la siguiente operación le dije, Señor, te voy a pedir unas cosas, no recuerdo cuánto es, porque si les digo 5 y nomás fueron 4, mejor le hice varias peticiones, ¿verdad? Le dije, Señor, quiero estar tranquilo,
que todo salga bien, que sorprendas a los doctores y que me ajuste el dinero. Llegamos al hospital, mi esposa se fue a un retiro. Imagínate cuál era la confianza, ¿no? de mi esposa. Yo me quiero quedar, le digo, vete, mira, todo va a estar bien. Iban a abrir el cerebro nuevamente por quinta, sexta vez. Mi esposa se fue, llegamos al hospital, nos pusimos alabanzas. Fueron como 4 horas de operación y a mí se me olvidó la operación. Estuve tranquilo. Hablaron por teléfono las enfermeras y dijeron, todo está bien. Terminó la operación. Salgo del cuarto a darle gracias a Dios porque había una multitud ahí, mis papás, mis tíos, varias gente. Salgo para darle gracias a Dios y en eso abre la puerta del elevador y sale el doctor, pero sale el doctor con la cabeza abajo también. Y entonces me lo encuentro de frente y me voltea sin decir nada. Me voltea en la dirección contraria que yo venía y me abraza. Y me dice, ya operamos a tu chamaco, ya te avisaron, sí. Todo salió bien. Y al Canelo le decíamos la sección amarilla. Dice, abrí su cerebrito. Dice, y funciona muy bien. Bueno, tiempo, es que para los que nos están viendo que no son de México, aquí hace muchos años había un directorio, el directorio de toda la ciudad o de cada ciudad de la República Mexicana. Perdón. Y entonces tenían una sección, o sea, ese libro se llamaba sección amarilla y entonces ahí encontrabas todo. Querías una ferretería, pues ahí buscabas. Un hospital, ahí buscabas. Era el Google de antes. Ajá, sí, de hecho. Y entonces el eslogan era sección amarilla, sí funciona y funciona muy bien. Y funciona muy bien. Ajá. Y me dice el doctor, no sé qué pasó. Igual que el otro. Dice, en la primera operación yo vi el cerebro, dice, y estaba completamente, 1 millón de microinfartos o más tenía tu hijo. Dice, y hoy lo abrí y hasta decía, sí, está bien bonito, late bien precioso, decía. Funciona y funciona muy bien. Sorprendido el doctor, otra petición. Ya iban 3 y faltaba una, que me alcanzara el dinero. La primera operación, supongamos que me salió en 160 y la otra me tenía que salir igual o más. Entonces llega la enfermera y me dice, llega el asistente, me dice, ya está toda la operación, ya. Dice, vengo a cobrar lo del doctor. Le dije, correcto. Dice, son 80,000 pesos, la mitad. Dice, ya depositaron 60 y nada más faltan 20. Dije, no. La otra me costó el doble. No puede ser. No, que sí es cierto. Eso fue lo que me dijo el doctor. Entonces yo de haber querido, le digo, pues ahí están y adiós. Yo no quería verme como que el doctor un día me hablara y me dijera, oye, no seas abusivo, ¿por qué no le dijiste que no era eso lo que costaba? Yo le dije, señorita, no es eso. Dijo, sí es eso. Le dije, no sea malita, bueno, ok. Por último, háblele al doctor, no le cuesta nada y plantéele que cuánto va a ser. Se hace para allá, habla con el doctor y me dice que 60,000, que 80,000 pesos, señor. Ya nada más debe 20. Segurita. Le dije, Señor, gracias. No nada más me ajustó, sino que me sobró. Amén. Y dice el doctor, dice el doctor que ya habían hablado. Le digo, pues yo no recuerdo que me haya hablado de un descuento tan grande, pero pues bueno. Y lo volví a ver y no tocó el tema de que, oye, fue menos, nada. Entonces vemos cómo Dios se empieza a mover, ¿no? Entonces empieza una evolución. Creo que sí comenté, ¿no? Del versículo, o se me pasó de cuando yo dije que, Señor, pues así va a quedar. Y entonces llega a mí, no recuerdo cómo, Jeremías 32:27. Yo le decía, Señor, así va a quedar, sánalo más todavía. Y entonces llega a mí ese versículo que dice, he aquí yo soy el Señor, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y salto de felicidad
Eran unas literas, son literas las que tenemos atrás. No sé si me pegué o yo brinco y así de gusto se borran mis lágrimas y le digo nada. O sea, era una pregunta que me estaba haciendo a mí. He aquí yo soy Jehová Dios, dueño de toda carne. ¿Hará algo difícil para mí? Y entonces le contesto, nada. Yo le contesto con Lucas 1:27, porque para ti no hay nada imposible. Amén. Y empieza la recuperación de mi hijo. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Yo creo que el desenlace lo dejamos para otro video. ¿Qué les parece? No es cierto. Esto es una broma. No es cierto. Pues miren, yo quisiera hacer una pregunta a todos los que nos ven, ¿no? ¿Cómo se imaginan que está mi hijo, ¿no? Con todo esto que hemos platicado, yo creo que ya tendrán una idea más o menos de cómo ¿no? O este tipo de golpes, este tipo de daños, pues a mí me taladraba mucho una palabra, ¿no? Una palabra que dice irreversible. Daño irreversible, no hay marcha atrás. Vas a traer a tu hijo en una silla de ruedas, vas a traer a tu hijo, jamás va a hablar. Eso es lo que dice la ciencia. Yo creo que es una palabra muy trillada, pero Dios tiene la última palabra. Y efectivamente Dios tiene la última palabra. Las promesas de Dios nos escribieron nada más para leerlas y utilizarlas como eslogan o utilizarlas como amuleto, ¿no? La palabra de Dios es vida. Amén. ¿Se acuerdan que yo les dije que le daba la oportunidad en ese sillón? Él, después de toda la recuperación que tuvo, tiene un estudio con el tío aquí enfrente. Wow. Y llega el tío y dice, papá, ¿por qué yo me sé estos versículos? ¿Por qué tuviste la oportunidad de aprenderlos? Por eso cuando ustedes tengan un enfermo en coma, debemos de compartir el plan de salvación con él. Acuérdense mucho de esto. Cuando tengan un enfermo en coma, su alma no está atrofiada. Compártanle el plan de salvación a esa persona. Su espíritu y su alma están intactos. Esos no les sucedió nada. No se paren porque está en coma. No se paren porque está enfermo. El espíritu y el alma siguen igual. Y bueno, quisiera que ustedes vieran, ¿no?, el milagro de cerca. Canelo, ¿puedes mandar unos saludos? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le voy a pedir que me acerquen aquí la silla de ruedas, la camilla o la silla de perdido, esa. Aquí pónganmelo, muchachos. Pero... ¡Wow! David, qué gustazo. Hola, miren, ¿se acuerdan que les dije que no, dijo el doctor que él no iba a poder hablar? Él me hace señas y yo les digo a ustedes qué es lo que quiero decirles. Ok. Algo que quiero decir. Dice que él los quiere mucho. No, entonces diles tú. Pues ya les contó mi papá todo lo más importante, pero pues yo sí vi la mano de Dios en mi vida también. La primera vez que lo vi así yo y lo viví fue yo cuando empezaba a caminar no caminaba bien, o sea, ni siquiera podía extender todo el pie, los tenías que tener así como dobladitos, iba caminando así. Entonces yo quería correr, yo decía, te mandé a traer cosas. Y un día mi papá y se me olvidaba todo, ahorita todavía, pero menos.
Ahí se me olvidaba todo, entonces mi papá me mandó por un refresco y unas tortillas, me pidió varias cosas, pero él también lo hacía así como para terapia, de que a veces que no se le olvide y así, pero esa vez sí me pidió un chorro de cosas, y pues me dice, me traes unas tortillas y 2 refrescos, y pues eso se me olvidaba. Y dije, no, tengo que ir corriendo. Y yo sin poder correr, o sea, y yo me acordé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo repetí, que me agarro a correr. Llegué a la tienda, me fui corriendo y llegué bien feliz a la tienda. Llegué tan feliz que me olvidó lo que... No, es cierto. No, llegué, pedí las cosas y otra vez dije, pues ya puedo correr, me regreso corriendo y me regresé corriendo. Y esa fue la primera vez que corrí, o sea, después de todo esto. Pregúntales cuando tuviste el curso, que tú jamás habías agarrado una Biblia. Ah, sí, yo jamás habíamos agarrado nunca había agarrado una Biblia. Entonces, pues ya el pastor empieza a leer, abran su Biblia, y entonces en el curso que tomábamos, pues era aprendernos versículos, y los versículos los decían y yo ya los conocía, y yo dije, ¿cómo los conozco si en mi vida había visto yo? Nunca lo había visto, nunca había visto una Biblia. Es que él era más ateo que yo. No es cierto. Bueno, él nos da pero ¿tú qué creías? No, pues yo nada. El Big Bang. Ah, sí, yo decía, pues es que sí, yo creí en el Big Bang y esas cosas, lo que te enseñan en la escuela. Por ejemplo, él estaba leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, y yo sabía lo que iba a decir. O sea, como si te supieras tú el versículo. Como Jehová es mi pastor. Nada me faltaba, tú sabes lo que sigue. Yo ya sabía. Y yo decía, ¿cómo si? Yo decía, ya me lo sé, hasta desperté más inteligente. Ya quería pasar al pastor y predicar él. Sí, no, bueno, fue mucha terapia, fue mucho trabajo, pero sobre todo mucho confiar en Dios, ¿no? Tomar las promesas de Dios como apropiárnoslas y bueno, reclamarlas, ¿no? Decir, reclamarlas es pedirlas una y otra vez. Esto es lo que Dios hace, ¿no? Cuando le creemos, ¿no? Hay que tener una fe ciega, ¿no? Como dice bien su palabra, ¿no? Y tener la esperanza que yo visualizaba a Canelo caminando y una vez le dije, faltan muchos detalles de esto, ¿no? Sí. Yo creo que ser editados, yo creo que nos podemos pasar 3 horas platicando de todo lo que sintió. Yo le decía al Señor, la primera vez que lo llevé a un centro de rehabilitación, y lo llevé porque me recomendaron, si no, decían los doctores de los centros de rehabilitación, este muchacho no hay nada que hacerle. Lo llevamos al lenguaje y pues nunca iba a hablar, efectivamente. Había un daño que solo Dios lo podía restaurar, ¿no? Pero el ser humano no hace nada. Y la primera vez que yo entré a un centro de rehabilitación con él en camilla, agarré mi camilla y mi mochila en la espalda por sus pañales, creo que hasta su biberón, bueno, era casi pañalera, pues, no era biberón, pero sí era para echarle su alimento, ¿no? Y así yo le dije, yo recuerdo mucho esa mañana, era cuando amanecía todavía, cuando amanece más tarde, estaba todo oscuro, eran las 7 de la mañana, y le dije, Señor, yo te voy a pedir que un día me permitas entrar por esa puerta. En los momentos más difíciles, y me lo imaginé, y una vez entramos por esa puerta, se cumplió la promesa. Amén. Y entramos caminando, y cuando acordé ya traía yo un tumulto de personas atrás de mí, y uno así se atrevió a decir, Señor, no me diga que Él es David. Le dije, sí te digo que Él es David. Y entonces, no, que Dios tiene la última palabra y que ellos mataban nuestras esperanzas. Porque ¿cuántas veces no me dijeron ustedes que Él jamás iba a ocurrir? Lo regañé, me desquité. Sí. Bueno, estamos en Caja Roja. Él ya predica arriba de Caja Roja. Caja Roja es evangelismo en la calle. Yo ahorita estoy en ese ministerio. Él ya se sube a predicar, a dar su testimonio.
digo, son testimonios cortos, no tan largos. Sí. Pero fíjate, algo bonito que podemos decir ahorita, Ajá. es que en la etapa que te digo que estaba así medio, pues en silla de ruedas, y lloraba y se le venía la saliva, y una vez en la alabanza, yo volteo y él pues está a lo que él podía, ¿no? Con sus manos cantando, y me acuerdo mucho cómo él volteó y con una voz así como entrecortada y llorando, así, llorando, él, no sé si tú te acuerdas, me dice, yo no sé por qué andábamos en la bicicleta, papá, si esto es muy bonito, ¿no? Mi respuesta, cuando yo volteé a verla, que yo le dije, ¿sabes qué, Canelo? Es que nosotros llegamos a Jesucristo en bicicleta. ¡Wow! Amén. ¿Y qué le dirían hoy a alguien que esté viviendo una situación quizá igual de complicada y que pues se te acaba la fe a veces, ¿no? En una situación irreversible. Una situación irreversible. ¿Qué le dirían el día de hoy? Es algo importante, que la voluntad de Dios pues es de Él, ¿no? Él tiene la última voluntad. Lo que yo quiero decirle a esas personas, que lo primero que tienen que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todo lo demás va a llegar por añadidura, pero lo principal que tenemos que buscar antes que la sanidad es la salvación. Amén. Si llega la sanidad, qué bonito. Si no, tienen un regalo grandísimo, grande, porque el regalo más grande que existe en este planeta es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sana, sí, Dios sana. Amén. Pero lo importante que Dios quiere hacer con nosotros es darnos la salvación. Y si después llega la sanidad, qué padre, gloria a Dios. Eso es lo que yo les podría decir, ¿sabes? Porque muchas de las veces yo he llegado compartiendo de sanidad y pues resulta que Dios tiene otros propósitos con esas personas, y de repente me dicen, bueno, ¿y por qué a ti sí y a mí no? Pero bueno, o sea, creer que Dios puede sanarnos, y creer y entender que lo principal es la salvación. Yo le puedo decir a la gente que hay una esperanza, que tenemos que agarrarnos de Dios, que tenemos que creerle a Dios. Más que creer en Dios, es creerle a Dios, es de ver, leerlas. Hay más de 3,500 promesas en la Biblia, desde sanidad hasta riquezas. Amén. Oye, David, yo quisiera pedirte un último favor, aprovechando que te tenemos aquí. Hay niños que te ven en este momento y sabes, muchos tienen dudas acerca de Dios, ¿no? O sea, quizá tú creciste con eso mismo de decir, bueno, pues yo creo en estas cosas y así, pero hoy a ti te ha tocado conocer a Dios de una forma muy diferente, y hay niños que están quizá como tú estabas, pero hoy, ¿qué les dirías a esos niños? Por ejemplo, yo, ya ahora que ya tengo un conocimiento de Dios, ya cualquier cosa que pasa, no sé si se caen las hojas. El otro día yo iba así, no me acuerdo dónde iba, y veía que se caían las hojas de los árboles, y yo empecé a pensar, pues esas hojas se caen porque Dios quiere, y se caen y porque van a salir nuevas, porque Dios quiere. O sea, es algo muy sencillo, pero yo creo que ya cuando estás en Dios, ya todo lo ves así, o sea, ya crees más, y te das cuenta de que, pues sí, de que todo es Dios, y ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios quiera. Y pues sí, fue muy difícil para mí. Yo les diría a todos que pues que aprendan de Dios, y que no se esperen como yo que tengan que pasar algo así
para abrir los ojos y ver que Dios existe, que Dios tira las hojas de los árboles para volverlas a poner ahí mismo. Y tumbó para que volviera. Sí, a mí me tumbó para volver a llevarme por buen camino, para que creyera en Él, para eso. Y bueno, un poquito interrumpiendo al Canelo, hay personas que no creen, como Tomás, ¿verdad? Que dijo, yo hasta que meta mis dedos en las llagas, y para los que no creen, por aquí respiraba, y bueno, por aquí comía. Wow. Y si alguien no cree, pues que le meta aquí que hagan una cita. Sí. Tengo 2 ombligos. Ajá, sí. Para enseñarles, no sé si se alcanza a ver sus cicatriz. Sus craniotomías. ¿Sí se ven o voy mal? Sí, no, sí y se acá ven. está la otra. Wow. Esto es lo que el Canelo nada más tenía. Aquí tenía una franja y esto sumido. Me da mucho gozo, ¿no? De ver cómo Dios obra, de cómo Dios hace milagros sobrenaturales. Y amén. Yo desde que los conocí he estado impresionado. Sí, siempre cuenta el testimonio. Pero tal vez le faltaban cosas, ¿verdad? O le aumentaba. Ya sé. Entonces ahora ya. No, hombre, pues les agradecemos muchísimo, Alex, David, Canelo, también. Gracias por compartirnos este testimonio. No, pues el anhelo de nuestro corazón es que los demás sepan, ¿no? Que tenemos un Dios real, pero esto no es una religión, esto es una relación con un Dios vivo que sigue haciendo milagros y que el mismo milagro que hizo con ustedes lo puede hacer con otros. Claro. El mismo milagro de salvación que ha tenido con nosotros, Él lo puede hacer con sus familias, así que pues el motivo de este video es decirte a ti, niño, niña, familia, si tú estás clamando por la salvación de tu esposo, de tu mamá, y aún por sanidad, Dios puede hacer un milagro. O sea, para Dios no hay nada imposible. Así que, pues tal vez algunas de las palabras que dio Alex ahorita, la última palabra que él compartió fue, bueno, una de las palabras que compartió fue de yo soy Jehová, ¿acaso... ¿Cómo Dios fue? De toda carne, Dios de toda carne. Para mí. Exacto. Entonces, si tú y yo creemos eso, es como, es cierto, o sea, Dios es dueño de mi cuerpo, de mis ojos, del hígado, de mi cuerpo, del cuerpo de tus papás. ¿Acaso hay algo imposible para Él? Y a lo mejor dices, mis papás no están enfermos, mis hermanos no están enfermos, pero están por un mal camino. Bueno, ¿acaso hay algo imposible para Él que creó a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tu abuelito? No hay nada imposible. Así es. Así que a mí con este testimonio se me quitó no sé, la perspectiva de pensar que habría algo imposible para Dios, ¿no? Y ahora que veo a alguien que necesita un milagro, para mí se me quitó esa imposibilidad, de verdad. Esta palabra que tú decías, ¿no? Irreversible. Irreversible. Pues gracias. Alex, saludos a todos. Tú, Canelo, unas palabras a los niños. Todos los niños, les quiero decir que le echen muchas ganas en todo, en la escuela, en todo, en el deporte. El deporte no es malo, pero pues si va encaminado y la gloria la va a recibir Dios, pues... No, hombre, imagínense si yo a donde llegué sin la ayuda de Dios, imagínense si hubiera tenido la ayuda de Dios. Puestas tus esperanzas en Dios. Puestas mis esperanzas en Dios, no, hombre, no. Oye, campeón del mundo, dice. Yo creo. Cabe señalar que él ya trabaja, tiene sus negocios, recuperó su maquinaria que tenía ya. Digo, todavía me la debe una parte, pero bueno, ya lo vemos de ratito. Pero ya maneja, ya se mueve solo. Ya por ahí Dios ya le va a dar un carrito que está sacando. Y bueno, Dios es bueno, ¿no? Amén. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Oigan, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Estamos muy contentos, Alex. Y yo de conocerlos a la distancia. Ya sé. Saludos a tu mamá también. Yo tengo la promesa de presentárselas, pero se fue.
Pero bueno, la vimos. Está la novia de pelo. Pero no voy a aparecer tampoco. Sí. Pero nos la saludan, por favor. Sí, salúdenla mucho. Y también a la hermana Tere, un gran ejemplo de hablar de las cosas que no son como si fueran. Wow. Así es. Gracias, un abrazote. Bye. Gracias, bendiciones.